Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder transmitir una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto con un tema muy interesante, muy a la actualidad y que edifica nuestra vida. El título es Notificaciones. Buscamos en el Salmo 103, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa la palabra notificación? Notificar es un acto formal que consiste en comunicar una resolución judicial o administrativa a una persona. También se puede ver como el envío de un mensaje, algo que se recibe para que nosotros podamos recordarlo. En los días que estamos viviendo hoy, estamos llenos de notificaciones. No solamente nosotros lo podemos ver a través de las diferentes plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook y algunas otras más, sino también que también es en la diversidad de teléfonos, iPhone, también el Samsung, Xiaomi, toda una serie de teléfonos y también plataformas que nos envían notificaciones diariamente. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de esto que vamos a escuchar. ¿Qué es eso? Notificaciones que entran a nuestro teléfono, que entran a nuestra tableta, que pueden entrar diariamente. Estas notificaciones pueden entrar cuando estamos durmiendo. Estas notificaciones entran cuando estamos comiendo. Estas notificaciones entran aún cuando estamos manejando, trabajando o bañándonos. Cada vez que entra una notificación e inclusive estamos durmiendo, esa notificación nos puede despertar. ¿Cuántas veces comienza la notificación a entrar y usted deja de bañarse para atender el teléfono o está comiendo y están entrando notificaciones de las redes sociales y también cualquier llamada? ¿Por qué? Porque hay alguien que está muy interesado en que usted le atienda. Hay alguien que está muy interesado en que usted pueda prestarle atención e inclusive usted pueda priorizar. Ese es el sentido de las notificaciones. Pues quiero decirte algo, que también Dios nos envía notificaciones. Amén. Es el mismo Dios para este tiempo que nos está llamando para que nosotros podamos estar atentos a su palabra, atentos a su propósito, atentos a su voluntad y podamos estar despiertos esperando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios habla en este mismo salmo, que es el Salmo 103, y el título del salmo es Alabanza y Adoración a Dios. Y cuando usted lee el Salmo 103, dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Las notificaciones que llegan a nuestro teléfono diariamente es para hacernos recordar algo, hacernos recordar que tenemos una amistad, que tenemos una aplicación, que tenemos un amigo que nos está enviando un like o inclusive un comentario, y usted deja cualquier cosa lo que estamos haciendo para atender a esas notificaciones. Qué hermoso es que para estos días nosotros prioricemos las notificaciones de Dios. Escuchemos lo que Dios nos está hablando y no nos olvidemos de qué, de sus beneficios. Amén. Dice la palabra del Señor en estos versículos del capítulo 103, del 1 al 6, dice así: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y de misericordia, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y el versículo 7 dice la palabra que el salmista escribía este hermoso versículo. Dice: Él le notificó a Moisés. Amén. El versículo 7 es el que dice: sus caminos notificó a Moisés y aún a los hijos sus obras. Amén. Dios le notificó a Moisés. Dios le habló a Moisés.
los profetas hablaban a su pueblo. Hoy también su palabra cada día notifica en nuestra vida. Cada día la palabra de Dios nos lleva a una alarma, nos lleva a nosotros prestar atención en primer lugar a la voz profética, prestar atención al pan de vida que nos sustenta diariamente, que nos guía, que es lámpara a nuestro camino, que es lumbrera a nuestro camino. Y es la palabra de Dios la que puede romper la roca en dos. Nuestro corazón se endurece, la maldad, nuestra propia maldad, aún nuestras iniquidades, aún dice la palabra del Señor que llega el momento que puede tomar lugar en nuestra vida, y eso endurecemos el corazón, y eso es algo que impide el trato de Dios con nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña que David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, porque su corazón se había entenebrecido por consecuencia del pecado. Pero David sabía que había un Dios que le amaba, que le había llamado, y que solo él podía quebrantar su corazón, aún él humillándose y recibiendo también ese perdón, ser restaurado. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros estemos atendiendo a esa notificación para agradar a Dios, para ser guiados por Dios, para tener una palabra para guiar a otros, para ser fortalecidos, para poder vivir sin temores, aún poder vivir honrando y glorificando el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor le hablaba a Ezequiel. El Señor le hablaba a Ezequiel, al profeta, capítulo 16, del 1 al 3, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Es decir, que Dios le decía a Ezequiel: notifica, envía una notificación. ¿A quién? Al pueblo, a quien, a Jerusalén, y recuérdale qué eran ellos y lo que yo he hecho con ellos. Que no se olviden de la misericordia de Dios, que no se olviden del pacto de Dios, que no se olviden de servir a Dios, porque las notificaciones lo que hacen a nuestra vida es recordarnos. Las notificaciones nos llevan a una promoción. Y cuando vemos la notificación de nuestro teléfono o la que llega a nuestra vida, es una promoción para que nosotros hagamos una elección. Y esa elección es de prioridad. Dios nos está llamando para estos días a que nosotros tengamos prioridad el reino de Dios y su justicia. Y cuando hablamos del reino de Dios es que Él es rey. Y cuando hablamos que Él es rey es que somos sus siervos. Y dice la palabra de Dios que de esa manera todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice la palabra de Dios que el Señor quiere que nosotros entendamos que debemos estar alerta, entendamos que debemos de ser las prioridades. Y la palabra de Dios hace un efecto en lo que es la notificación. Amén. En la noche usted siente el teléfono que entró, le pregunta a la esposa o al esposo: ¿quién te ha enviado un mensaje? Apaga ese teléfono, o le dice comiendo, o en el auto, o en la escuela. Los maestros sufren por causa de lo que es el uso del celular y la manera de que los alumnos pierden atención. Vemos en la iglesia, estamos en el ministerio adorando a Dios y están entrando notificaciones a nuestro teléfono que nos sacan a una ventana, que comenzamos a caminar y a estar en una realidad virtual, pero la realidad presente la perdemos. La convivencia en la mesa, en nuestros hijos, aún cuando salimos en nuestro auto o cuando salimos inclusive a compartir con nuestros seres queridos. Ahí está la aplicación, ahí está nuestro teléfono, ahí está también la notificación para que nosotros le prestemos atención. La palabra del Señor, cuando llega a nuestras vidas como notificación, hace en nuestras vidas un fervor. Amén. Recordemos cuando Cleófas y su amigo iban camino hacia otro lugar y se fueron de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que iban camino a Emaús, triste. Jesús había muerto. Y dice la palabra que ellos estaban decepcionados, ellos estaban también defraudados, estaban desanimados, iban discutiendo. Jesús se pone en medio de ellos, le pregunta: ¿por qué ustedes discuten? ¿Por qué están tristes? Ellos le dicen: eres tú el único forastero que hay en Jerusalén, tú no sabes las cosas que han ocurrido. Jesús le dice: ¿qué cosa?
Y ellos le hablan de Jesús Nazareno, ese que nosotros pensábamos que era el Redentor, pensábamos que era el Mesías. Al tercer día ya, aunque hay mujeres que han notificado que él no estaba en el sepulcro, y también notificaron estas mujeres que vieron visiones de ángeles. Sin embargo, dice la palabra que siguieron Emaús, y cuando llegaban cerca de Emaús, era tarde. Le invitan a entrar, Jesús se sienta junto a ellos, parte el pan, hay comunión, hay relación, reconocen que era el maestro y dice que el Señor los deja, se aparta el Señor y ellos dicen, ellos reflexionan y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 versículo 32. Los dos dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. La palabra de Dios, cuando Jesús les hablaba, le estaba notificando la verdad de Dios, le estaba notificando el propósito de Dios, que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar. El propósito, el plan de Dios viene revelado en la palabra, no viene revelado en un periódico, ni tampoco viene revelado en lo que es un comentario, ni en un canal de YouTube. Viene revelado en la palabra de Dios, la que es viva, la que es eficaz, la que es más cortante que toda espada de dos filos. En la palabra de Dios, la que fue a buscar Daniel en los días del cautiverio. Y cuando buscó el profeta Jeremías, se dio cuenta que lo que estaba pasando era el cumplimiento profético de las Escrituras. Por lo tanto, pudo despertarse, estar a la expectativa y de esa manera esperar la visitación de Dios. Hoy Dios nos manda notificaciones a través de su palabra. Dios nos manda notificaciones a través de esta plataforma, de este mensaje que estoy dando. Estar atento a la palabra, a la profecía más segura, a la antorcha que está ardiendo y diciéndonos que Cristo viene pronto, que nos separemos para Él, que le adoremos, que podamos servirle, que hagamos fiesta al Señor en esta década que comenzó con una pandemia y después de 5 años se ha extendido en un proceso que agudiza no solamente el hogar, sino también la parte social, aún todo lo que es la política, el gobierno, y también se introduce dentro de lo que es el pueblo de Dios en diferentes procesos. Pero Dios nos llama a reflexionar en la palabra. Es la palabra de Dios la que notificó a Felipe. Dice la palabra, Hechos capítulo 8, 29, que Felipe fue notificado por la palabra. Amén. Dios nos llama a estar atento a las notificaciones. Su palabra, el mensaje. Segunda notificación que el Señor manda, muy usada, el Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu de Dios estaría con nosotros todos los días. Dice la palabra que Jesús ascendía, ellos se entristecieron. Pero Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque yo os enviaré al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo tenía una función. Dice que iba a consolar, iba a guiar, iba a enseñar, pero también iba a recordar. Cuando vienen las notificaciones de nuestro teléfono, nos recuerdan que tenemos una plataforma. Las notificaciones nos llevan a ir a lo que es la red social o ir a lo que es la llamada y priorizarla. De esa misma manera, la voz del Espíritu Santo para estos días habla a nuestros corazones, habla a la iglesia y le dice a la iglesia que es el cumplimiento profético de lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo para estos días, junto con la palabra de Dios, es ese gran notificador que llega a nuestra vida para despertarnos y ponernos a cuenta con Dios. Amén. Jesús mismo hablaba en Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Si el Espíritu Santo nos enseña, pero también nos recuerda, es que está enviando notificaciones en el transcurso del día, en el transcurso también de la tarde, aún en el campo, aún cuando nosotros podemos estar en nuestras vacaciones. Ahí sentimos la presencia del Espíritu Santo, ahí sentimos el deseo de adorar a Dios, porque es el Espíritu que llega a nuestra vida y el Espíritu nos redarguye.
El Espíritu nos redarguye al igual que la palabra nos contrita. El Espíritu nos lleva a la obediencia, haciendo esa notificación poderosa en nuestra vida para que prioricemos a Dios, para que atendamos a Dios, para que sigamos a Dios. Dios nos está llamando para estos días a que estemos a cuenta y aún atendiendo sus notificaciones. Dice la palabra, Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan. Amén. Dice la palabra de Dios que Pedro vio un éxtasis y él se quedó pensando en todo lo que él estaba viendo, en aquella manifestación angelical. Pero el Espíritu de Dios le dijo, se va a cumplir lo que estás viendo. Pero eso lo dijo a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le notificaba a Pedro lo que tenía que hacer. Amén. La palabra del Señor nos enseña que en el libro de Apocalipsis, en casi todas las cartas o los mensajes a las 7 iglesias, hay una notificación. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:29. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Es decir, que el Espíritu Santo estaba notificando a través de la palabra, tocando. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y de juicio. Eso es notificar a la persona, para que la persona decida, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Dios para estos días nos está llamando para que nosotros le busquemos, amén. Y le busquemos no solamente en la iglesia. Hemos vivido de apariencia, vivimos de apariencia. Las redes sociales todo es apariencia. Aún vivimos de apariencia, pero Dios nos está llamando a ver en nuestras vidas la integridad que Él solo puede ver, la integridad que solo Dios puede dar. David decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. David decía, hazme una auditoría. David decía, crea, limpia, escudriña mi corazón y aún los pecados ocultos, perdóname, porque solo sabía David que en él había salvación. Que él era un pecador, aún siendo rey de Israel, cometió pecado, faltó. Dice la palabra de Dios que hubo consecuencia, pero el dulce cantor de Israel siempre tuvo un corazón conforme a Dios. Y con ese corazón conforme a Dios buscó la guianza de Dios. Y el propósito de Dios se cumplió. David sabía que el propósito de Dios se cumpliría en él. Como decía en el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampare la obra de tus manos. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en mí. Somos hechura suya. No es un pastor, no es un ministro. No es nadie el que murió por mí. Fue Jesús. Fue el Señor. Él me ama. Él te ama. Y Él está dispuesto a restaurarte, a perdonarte y a llevarte mucho más allá de lo que tú has pensado y yo he pensado. Porque nos llevará mucho más allá de la muerte. Cuando uno piensa que vas a terminar, cuando tú crees tú mismo que vas a terminar, cuando tú piensas de fallecer, el Señor te fortalece y te levanta. Como dice el mismo David, no he visto justo desamparado. David decía, joven fui y he envejecido. No sé los años que lleva sirviéndole al Señor, pero desde mis 25 años he tratado de agradar a Dios hasta la fecha. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y nuestra confianza está en Él. Dice Amós capítulo 5 versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Esas son las notificaciones. Ese es el propósito de Dios. Dejas de cocinar por las notificaciones. Dejas de tomar agua por las notificaciones. Dejas de conducir por las notificaciones. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas rupturas no hay? ¿Cuánta desinformación para estos días? Por diferentes plataformas y diferentes tipos de equipos. Cada una con una notificación diferente. Pero Dios nos está llamando a que entendamos que Él nos notifica a través de la palabra y que también el Espíritu Santo nos notifica. Mateo capítulo 25 habla del 1 en adelante de una parábola hermosa, amén. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra que eran 10 vírgenes a semejanza del reino. El reino de los cielos es como 10 vírgenes que ellas esperaban al novio. No solamente aquella que era la novia, sino doncellas también esperaban. Se vestían, se arreglaban. El novio tenía que llegar, la tenía que recoger. Y dice la palabra que el novio se demoró.
Y al demorarse el novio, dice la palabra, que ellas se descuidaron. Tenían todas lámparas, había aceite para las lámparas, pero dice la palabra que a medianoche hubo una voz. Amén. Dice Mateo capítulo 25, versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. A la medianoche apareció una notificación. Cuando todas estaban dormidas, las lámparas se habían apagado. Algunas con aceite, otras sin aceite. Se escuchó a la medianoche. El novio venía, la esposa le esperaba. Hoy la iglesia está esperando y Cristo viene. Y el Espíritu Santo da esa notificación. Ya viene el esposo. Hay condiciones, también hay señales. También están surgiendo el cumplimiento profético de las Escrituras. Para que nosotros arreglemos nuestras lámparas. Para que nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Para que nosotros le sirvamos al Señor. Para que en ese advenimiento y que Él venga, nuestras lámparas estén arregladas. Y las vasijas estén llenos de aceite. Que no vayamos en ese momento a buscar aceite. No habrá tiempo. No habrá tiempo. Hoy es el momento. Hoy está Dios hablando a través de su palabra y también a través del Espíritu Santo. Ya viene el esposo. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Pero ¿y qué si la iglesia está atendiendo a todas las notificaciones de entretenimiento y conveniencia que nos están rodeando? Aún problemas, señales, aún dificultades, y no está oyendo la palabra. Preparados, santificados, aún llenarse del Espíritu Santo, servir, amar, aún decidirse para hacer el bien en medio de la perversidad, del desengaño, del malagradecimiento, en medio de la turbulencia. Nosotros podamos decirle al Señor: Señor, ven, Señor, estoy esperándote. Límpiame, purifícame, porque he escuchado tu notificación. Dios no te está llamando a través de un iPhone. Dios te está llamando a través de su palabra. Te está llamando a través del Espíritu Santo. Escucha las notificaciones. Dice la palabra que el salmista decía: sus caminos se los notificó ¿a quién? A Moisés. Y también al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo recordara. Para que el pueblo no se olvidara que sus promesas son fieles y verdaderas. Y que si Él dijo que Él regresaría, Él va a regresar. Y va a regresar a buscarnos, a buscar a su iglesia. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Pueden haber muchas notificaciones, pero lo que quiero decirte en esta hora, atendamos a esa notificación de parte del Señor. Cierra tus ojos, oramos en esta noche. Padre, te damos gracias. Estamos rodeados de notificaciones, de plataformas. Estamos rodeados de entretenimiento, de diferentes sonidos, Señor, que nos recuerdan el día del pago de lo que tenemos que pagar. Aún la cita médica, aún también la salida que tenemos que hacer de viaje. Son notificaciones que llegan a despertarnos, aún a ponernos, Señor, de una manera activa y despierto. Pero que tu palabra también nos despierte, pero que tu Espíritu también nos despierte y que podamos oírnos. Que no podamos, Señor, nosotros descuidarnos. La palabra dada, dice la palabra: no descuidéis lo que hemos oído, para que no se deslice. Porque si la palabra dada a través de ángeles tuvo una justa retribución, ¿cuánto más si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Ayúdanos, Señor, a buscarte, a vivir una vida en santidad, a arrepentirnos de nuestros errores, a buscar de ti, amarte y también amar. Padre, bendícenos en esta noche. Gracias, Padre, porque puedo escuchar tu voz. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, arreglar las lámparas y llenar nuestras vasijas de aceite. Y de esa manera vamos a esperarte y te vamos a encontrar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Recuerda, muchas notificaciones van a estar llegando a tu vida, pero recuerda, la palabra y el Espíritu te están notificando que Él viene pronto y debemos de prepararnos. Comparte también esta palabra con un amigo, un vecino. Compártela con alguien, Dios le va a hablar. Dale un like si te ha agradado y te ha ministrado tu corazón. Y continuemos orando y de esa manera esperando al Señor. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.